Hola, buenas noches. Pues agradeciendo esta siguiente cápsula que nos está ayudando a grabar el doctor Marco Montel, que es médico internista e infectólogo. Esta pues entrevista es bien importante porque sabemos que no todos, más bien que la minoría de los pacientes van a llegar directo a tercer nivel, ¿no? Que la mayoría de los pacientes van a llegar a un primer o a un segundo nivel de atención y lo más importante es cómo vamos a sospechar que un paciente pudiera llegar a tener COVID en la ausencia, por ejemplo, de un antecedente, no sé, de viaje o de ser contacto con alguien que haya tenido COVID. O sea, cuáles serían como esas perlas para decir, cumple esto, 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 entonces tengo que pensar COVID? Bien, pues gracias nuevamente por la invitación. El problema con COVID-19 es que realmente no hay datos específicos en cuanto a la presentación clínica que nos lo ayude a diferenciar de otras patologías respiratorias. En sus presentaciones leves, que son el 85% de los casos, 80-85, se parece mucho a cualquier resfriado común. Los síntomas más frecuentes son tos no productiva, puede haber un poco de dolor faríngeo, fiebre. La gran mayoría de los casos tiene fiebre, de hecho es parte del criterio de la definición operacional. Si no tiene fiebre, no habría que pensar en COVID. Se puede llegar a presentar sin fiebre con cierta frecuencia en niños. Casi un 40% de los niños pueden tener presentaciones sin fiebre, pero en adultos 90% tienen fiebre. Entonces fiebre sí es como un dato muy importante. Y aquí pues sabemos que cualquier virus respiratorio nos puede dar estos datos. Otros coronavirus que han estado con nosotros por décadas y que son parte de los muchos virus que pueden causar resfriado común dan datos muy parecidos. Un dato que diferencia un poco, que se presenta menos frecuentemente en COVID-19, es rinorrea. Rinorrea está reportada como en un 10% de los pacientes, que es algo muy frecuente en influenza. Más del 90% de pacientes con influenza tienen rinorrea, y también en resfriado común. Entonces podría ser un dato que nos ayude a diferenciar un poco. Y al final no va a ser como tan importante saber quién tiene COVID-19 leve, que la definición de leve es un paciente que no tiene comprometida su oxigenación, que ese va a ser el principal criterio para derivación a un segundo o tercer nivel cuando lo haya disponible. Básicamente la decisión de si hospitalizar a alguien o no debe ser con base en oximetría. Eso sí es importante, que todo médico que esté atendiendo enfermedades respiratorias en estos tiempos de la epidemia tenga un oxímetro a la mano y sea con base en oximetría que se decida si el paciente requiere internarse o no. Paciente que sature arriba de 90%, aún con sospecha de COVID, se va a su casa. Y en realidad, pues en estos tiempos, todo paciente con síntomas respiratorios debe de estar confinado en su casa con medidas de precaución en casa para los familiares para evitar contagios, como es uso de cubrebocas, tanto por el paciente como por la familia, de preferencia si puede estar en un cuarto solo, lavarse las manos constantemente con alcohol gel, estar lo menos que se puede en contacto estrecho con esa persona, mínimo una distancia de 2 metros, y de preferencia que permanezca en su cuarto la mayor parte del tiempo. Este va a ser la gran mayoría de pacientes con COVID, que en realidad nunca vamos a saber si tienen COVID o no, porque la prueba diagnóstica, que es PCR a través de un exudado nasofaringio y un exudado faringio también, pues no va a estar ampliamente disponible en primer nivel, probablemente poco en segundo, y aún en tercero. Los que trabajamos en tercer nivel, en muchos lados estamos haciendo únicamente pruebas a pacientes graves, y todas las presentaciones leves, que son la gran mayoría, pues nos vamos a quedar un poco con la duda de si es o no es, porque no hay en México pruebas suficientes para todos los casos leves. Entonces, básicamente la decisión de si internar a un paciente es con base
en oximetría. Desatura y tiene síntomas sugestivos, fiebre, tos seca como principales síntomas, pues entonces hay que referirlo a un lugar donde se pueda hospitalizar. Para los casos leves, lo que se da son tratamientos sintomáticos, pueden ser antigripales en general, aunque hay un poco de controversia de si los AINES pueden empeorar el cuadro o no. Lo que sucede y lo que se ha estudiado sobre todo con ibuprofeno es que el administrar ibuprofeno aumenta la expresión en las células del receptor del virus, que es la enzima convertida en angiotensina 2, que se expresa en las membranas celulares y es a donde se une el virus para penetrar en las células. No se sabe, realmente no hay estudios clínicos que comparen pacientes con ibuprofeno versus pacientes sin ibuprofeno, pero ante la sospecha teórica, mi sugerencia es que mejor nos abstengamos de dar AINES en general fuera de paracetamol. Paracetamol realmente debería ser como el tratamiento de elección para manejo de mialgias, artralgias, malestar, cefalea y fiebre en estos pacientes. Y muy importante darles datos de alarma para casa cuando se vayan a casa, que básicamente es disnea o falta de aire. Si el paciente presenta disnea, pues es importante que acuda a valoración. Básicamente ese es el tratamiento sintomático. No hay al momento un antiviral que haya demostrado todavía eficacia contra COVID. Aquí algo importante es que todavía hay un poquito de influenza, estamos saliendo ya de la temporada y sí se parecen mucho COVID-19 a influenza. Entonces aquí, si hay oseltamivir disponible, también estaría más que nada indicado para personas con factores de riesgo para que se les complicara una influenza, obesos, diabéticos, hipertensos, tercera edad, neumópatas, que es el mismo caso de COVID. Prácticamente los factores de riesgo se comparten entre las dos. Entonces, esta población sí convendría que se fuera con oseltamivir. Pacientes jóvenes sin factores de riesgo, es muy controversial si el oseltamivir realmente hace alguna diferencia o no, pero pacientes con riesgo para que se les complique la influenza, y ante la duda de si es influenza o es COVID, pues hay que darles tratamiento para influenza, si es que lo tienen a la mano, que es oseltamivir 75 miligramos cada 12 horas, 5 días. Y sintomático, básicamente paracetamol, y si quieren algún antihistamínico en el caso de que sea algún paciente que tenga una rinorrea profusa, y listo. A su casa, con aislamiento y datos de alarma. Ok, ¿y cuántos días tendría que estar el paciente aislado? Pues se recomienda 14 días, que es el tiempo que se considera que la mayoría de los casos leves pueden ser contagiosos, 14 días. Ok, perfecto. Entonces, si puedo resumir, va a ser difícil que podamos tener diagnósticos etiológicos a manera de muchos de los países, tanto europeos como alguno que otro americano. Entonces vamos a estar viendo la mayoría de los pacientes con sintomatología leve, pues no sabremos en realidad si es COVID o no, pero pues hay que dar un tratamiento sintomático como una infección de vías respiratorias superiores no bacteriana, que es en realidad algo para controlar el malestar general. En este caso, de preferencia, paracetamol e ibuprofeno. El único dato para poder considerar referir al paciente a un nivel superior, ya sea segundo o tercer nivel, va a ser la hipoxemia, paciente con hipoxemia, entonces requerirá una atención más especializada. Y los pacientes que se traten de forma ambulatoria tendrán que estar justo 14 días en su casa confinados, con las medidas que ya conocemos para disminuir riesgo de contagio. Y ante la sospecha por diagnóstico diferencial en pacientes que tengan factores de riesgo, considerar oseltamivir, pero más para influenza que para COVID, ante la ausencia de PCR que nos ayude a hacer el diagnóstico diferencial. ¿Esto es lo correcto o habría que matizar algo o algo dije mal? Sí, correcto, nada más sí optar por paracetamol en lugar de ibuprofeno. Y algo muy importante con todos los colegas médicos en todos los niveles de atención
en estos tiempos es que se deben de proteger. Eso es muy, muy importante para evitar contagios de paciente hacia médico, lo cual quiere decir que todos debemos estar usando un cubrebocas quirúrgico en la atención para los pacientes y de preferencia lentes o gogles que nos protejan también, porque sabemos que una potencial transmisión del coronavirus es a través de gotitas en mucosas, particularmente los ojos. Entonces eso es muy importante, hacer una adecuada higiene de manos, sobre todo después de entrar en contacto con los pacientes, evitar llevarnos las manos a la cara. Todas esas son medidas muy importantes para prevenir contagiarnos en la atención a los pacientes. Perfecto, doctor. Pues le agradezco muchísimo su tiempo otra vez. No todos van a tener la fortuna de tener un infectólogo, entonces, pues bueno, aquí está su correo, casabichos@yahoo.com, por si algún colega tiene alguna duda y quisiera contactarle. También yo quisiera hacer mención de que las principales revistas tipo Nature, el New England, el JAMA tiene justo toda esta información de COVID libre, o sea, no hay que pagar por ella. Yo sé que no es un momento en el cual todos nos podamos sentar a leer, ¿no? De ahí el objetivo de estas cápsulas. Pero bueno, la información está y pues le agradecemos mucho, doctor, por estos minutos de plática. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, con mucho gusto.